de agua no es la necesidad de la entidad, no le sirve a la entidad. De hecho, yo no puedo calcular el valor de las bolsas de agua para disminuir el valor del daño porque sencillamente la entidad no necesita las bolsas de agua, la entidad tiene un contrato aparte para el suministro de agua. En ese sentido, el daño sería todo el valor de los chocolates que no llegaron el día que lo necesitaban. Eso es un ejemplo claro de cómo se puede cuantificar un daño y que, como bien lo menciono, es totalmente objetivo. ¿Por qué? Porque se puede cuantificar. Ese es el tercer elemento, como bien lo mencioné. El segundo elemento, que es el daño patrimonial, y nos vamos al tercer elemento, que ya es más sencillo, obviamente sencillo de entender, más no sencillo para el operador que está llevando el proceso de responsabilidad fiscal. Porque el tercer elemento es el nexo causal. ¿Por qué digo que es sencillo de entender? Porque sencillamente es la conexión entre los dos elementos anteriores, es decir, del sujeto que con una conducta dolosa o gravemente culposa realizaba gestión fiscal y del daño. Entonces yo conecto esos dos. Si el sujeto generó el daño, sencillamente, si ese sujeto generó el daño, hay un nexo causal entre el sujeto y el daño, y en ese sentido hay responsabilidad fiscal. Si están esos tres elementos, el operador que lleva el proceso de responsabilidad fiscal tiene lugar a emitir un fallo con responsabilidad fiscal contra determinada persona, que en nuestro caso, y como estamos hablando, un servidor público. Esto para definirme a los tres elementos, como bien lo dije, esta es la gestión fiscal y esta es la responsabilidad fiscal. Esta es una noción que debemos tener clara antes de ver cualquier aspecto procesal. Yo quise traer aquí unos ejemplos normativos y también unos ejemplos que trae la cartilla para que prácticamente ustedes tengan, de manera práctica y dinámica, ustedes tengan una concepción clara de lo que puede generarse con la conducta de dolo o culpa grave por responsabilidad fiscal. Yo veo aquí decir que la ley 1474 del 2011 del artículo 18 dice que se presume que existió dolo cuando por los mismos hechos haya sido condenado penalmente o sancionado disciplinariamente la persona que cometió el delito o una falta disciplinaria en un proceso de responsabilidad fiscal. Y también la ley 1474 en el artículo 118, en el mismo artículo, nos dice que se presume que existió culpa grave del gestor fiscal cuando, y voy a mencionar una serie de supuestos que es importante que los tengan en cuenta a los servidores públicos en el desarrollo de funciones o para quienes son asesores o para quienes están interesados en todo caso en tener en cuenta este tema de la responsabilidad fiscal, los siguientes. Cuando se hayan elaborado pliegos de condiciones, esto acá están hablando contractualmente de manera específica, o términos de referencia en forma incompleta, ambigua o confusa, que hubieran conducido a interpretaciones o decisiones técnicas que afectaran la integridad patrimonial de la entidad contratante. Esto estamos hablando de la planeación de la contratación. B, cuando haya habido una omisión injustificada del deber de efectuar comparaciones de precios. Aquí estamos hablando de comparaciones del estudio de mercado que se tiene que hacer en la contratación estatal previo a realizar los procesos contractuales, ya sea mediante estudios o consultas de las condiciones del mercado o de cotejo de los ofrecimientos recibidos y se hayan aceptado sin justificación objetiva ofertas que superen los precios del mercado. C, cuando se haya omitido el cumplimiento de las obligaciones propias de los contratos de interventoría o de las funciones de supervisión, tales como el adelantamiento de revisiones periódicas de obras, bienes o servicios, de manera que no se establezca la correcta ejecución del objeto contractual o el cumplimiento de las condiciones de calidad y oportunidad ofrecidas por el contratista. Participantes, aquí este es importante, aquí estamos hablando de los interventores que son externos y de los supervisores que son servidores públicos por lo general, que en últimas a veces no son gestores públicos directamente como representantes legales, ordenadores del gasto, pero ustedes saben que la designación de supervisión se da incluso en cualquier nivel desde que tenga las capacidades y el manual de funciones sea acorde al desarrollo de ella. El supervisor siempre puede estar inmerso en una presunta culpa grave si no se establece de manera correcta las funciones que tenía que hacer como supervisor
en el desarrollo de un contrato. También se encuentra cuando se haya incumplido la obligación de asegurar los bienes de la entidad o la de hacer exigible las pólizas o garantías frente al acaecimiento de los siniestros o el incumplimiento de los contratos. Ustedes saben claramente que todo contrato tiene unas pólizas, pólizas de cumplimiento y otra serie de pólizas, así como los bienes que se encuentran en la entidad tienen sus pólizas, y la no ejecución de esas pólizas, bien sea porque se perdió un bien, porque se incumplió un contrato, pues sencillamente también se presume la responsabilidad fiscal en este tipo de casos. Cuando se haya efectuado el reconocimiento de salarios, prestaciones y demás emolumentos y haberes laborales con violación de las normas que rigen el ejercicio de la función pública o las relaciones laborales. Tener cuidado en este punto también, vuelvo y reitero, no son solo las personas directivas, no son solo las personas que son representantes legales, cualquier persona, el tesorero o no solo el tesorero, quienes están en talento humano y quienes se encargan de la nómina de talento humano, que hayan proyectado una resolución, estoy poniendo un ejemplo nuevamente, donde se estén reconociendo salarios y prestaciones y demás emolumentos que no estén adecuados a la norma, que hayan sido obviamente superiores, incluso las entidades pagadoras de pensiones, cuando pagan una pensión en exceso, cuando hubo una confusión en la resolución, esas personas también se les presume la responsabilidad fiscal por culpa grave, por negligencia, como bien ya lo hablamos. Ahora también traigo otros ejemplos que no están en la norma, pero que fueron conseguidos de una cartilla de la Auditoría General de la República y que son importantes para que tengan en cuenta. Son ejemplos, yo aquí prácticamente pueden haber cantidad de ejemplos, obviamente, pero yo quiero traer a colación algunos para que ustedes tengan la noción de cuándo puede haber responsabilidad fiscal. Me gusta, como bien les digo, ser muy práctico porque cuando uno se queda en la teoría, de pronto a veces únicamente hay ciertas cosas que solo entienden los abogados, o cuando uno se queda en la teoría, a veces tampoco, si se contrasta con lo práctico, no resulta siendo efectivo para hacer un discernimiento adecuado. Traigo a colación otros ejemplos claros donde se puede dar una responsabilidad fiscal. El sustanciador del proceso coactivo, cuando esas empresas o esas entidades que tienen procesos coactivos, que no despliega ninguna labor para lograr el recaudo efectivo del título ejecutivo o acto administrativo debidamente ejecutoriado. Aquí me refiero incluso digamos, a donde hay sanciones pecuniarias y no se cobran esas sanciones y se dejan caducar o prescribir de alguna manera. También en el tema de impuestos, cuando hay intereses, cuando hay cobro de impuestos y prescriben los impuestos o caducan los impuestos, cuando se da alguno de los dos fenómenos. Eso genera responsabilidad fiscal desde que se den los demás elementos. El servidor público que liquida la nómina equivocadamente o ometa indebidamente los pagos de los trabajadores, que ya mencionamos anteriormente. El servidor público que, a pesar de tener la obligación de asegurar los bienes del Estado, no lo hace y a la postre el bien se pierde. Los servidores públicos que participan en la elaboración de pliegos de condiciones o términos de referencia, y los servidores públicos encargados de realizar comparaciones de precios y no lo hacen. Bueno, estos son los ejemplos habituales de la norma que ya se puso. El servidor público que fue supervisor, y aquí tengo otro ejemplo distinto que traigo a colación y que es importante que lo tengan en cuenta. El servidor público en el encargado del almacén, que es muy habitual en los procesos de responsabilidad fiscal. El servidor público el encargado del almacén o del inventario de una entidad y que permita la pérdida de un bien, puesto que tiene la custodia de los bienes sustraídos siempre y cuando se pruebe su conducta negligente en el ejercicio de sus funciones. Es decir, esos almacenistas, aquellas personas que por un descuido permitieron una pérdida o por un descuido no tienen el comprobante de salida de un bien y no se sabe dónde se encuentra el bien. Todo este tipo de cosas presumen o pueden generar una responsabilidad fiscal. Lo anterior es lo que ya vine mencionando, los tres elementos. Recordemos que los tres elementos es entonces un daño, el otro elemento es una conducta dolosa o gravemente culposa ejercida por un sujeto que es un servidor público o un particular, y el nexo causal entre las dos configuran la responsabilidad fiscal. Lo anterior era necesario para que ustedes generaran una adhesión y para poder considerar lo que a continuación viene, que es el proceso de responsabilidad fiscal. El proceso de responsabilidad fiscal, yo lo voy a mirar a la luz del tema que estamos tocando, y es
el proceso de responsabilidad fiscal a la luz de las modificaciones que ha hecho el decreto ley 403 del 2020. Asunto importante porque digamos que básicamente es el decreto 403 del 2020, el cual se generó por el acto legislativo del 2019 que modificó las funciones de las contralorías y las potestades de la Contraloría, tanto general y también en las incidencias de las contralorías territoriales. También determinó que iba a haber un decreto ley y en ese sentido ese decreto ley, dentro de muchos aspectos que regula o modifica también el proceso de responsabilidad fiscal que ya se venía dando desde mucho tiempo atrás, pero existen unas modificaciones importantes y sustanciales que son las que vamos a traer a colación aquí. En primera medida, debo decir que el proceso de responsabilidad fiscal obviamente se realiza para determinar si una persona tiene responsabilidad fiscal o no. Es decir, de los elementos que yo les mencioné ahorita, anteriormente, de los 3 elementos, toda esa inferencia no se hace de una manera desordenada, sino que se hace de una manera totalmente regulada por la norma. El operador de responsabilidad fiscal, el que va a fallar, el fallador, sencillamente tiene que apegarse a los procedimientos para poder determinar si los 3 elementos que mencionamos anteriormente sí se dan o no se dan. Si ese servidor público reúne los 3 elementos para que sea responsable fiscal o no. ¿Yo cómo hago para revisarlo? Obviamente tengo que iniciar un proceso de responsabilidad fiscal. Cuando inicio ese proceso de responsabilidad fiscal es donde yo entro a discernir si esa persona tiene responsabilidad fiscal o no. Ese procedimiento obviamente se fundamenta en principios importantísimos como el artículo 29 de la Constitución Política, que es el principio al debido proceso, donde a las personas se les permite actuar, se les permite ejercer su derecho a la defensa, a manifestarse, a pronunciarse, incluso a resarcir el daño. Entonces, en ese sentido debo decir, en primer lugar, que el proceso de responsabilidad fiscal es un proceso autónomo. ¿Qué quiere decir que es autónomo? Que es un proceso que tiene sus propias pruebas, su propio procedimiento, su propia regulación, que fue la que vimos al inicio de esta exposición. Es un proceso que no depende de otro proceso. En muchos casos a veces llega un posible responsable fiscal dentro del proceso y dice que el fallo disciplinario le salió a favor y que por esa razón tiene que fallarse sin responsabilidad fiscal. Pues no es así, no es así porque es que el proceso disciplinario persigue una cosa totalmente distinta al proceso de responsabilidad fiscal. Igual pasa con lo penal, igual pasa con lo administrativo, en lo jurisdiccional. Aquí nos referimos en que el proceso de responsabilidad fiscal es totalmente autónomo y que no depende de ningún otro fallo y que otro fallo tampoco tiene incidencia. Lo que sí es cierto es que esos fallos sí pueden aportarse como prueba, claro está, porque es que si fueron prueba, porque es que si fueron determinantes dentro de un proceso y pueden dar claridad al operador que está llevando el proceso de responsabilidad fiscal, claramente se pueden aportar como una prueba y pueden ser discernidos dentro de un proceso de responsabilidad fiscal para determinar si existió responsabilidad o no. Pero el proceso de responsabilidad fiscal es totalmente autónomo. Otra cosa importante del proceso de responsabilidad fiscal es que es resarcitorio, y en este punto quiero hacer énfasis porque muchas personas a veces son de pronto, utilizan algunos términos que no son adecuados en contra de las contralorías, porque en muchos casos no continúan un proceso de responsabilidad fiscal sencillamente porque se evidenció que no hay daño, pero sí que hubo una conducta, digamos, que iba en contra de los principios. Aquí debo decir que el proceso de responsabilidad fiscal es eminentemente resarcitorio. ¿Y a qué me estoy refiriendo cuando es un proceso eminentemente resarcitorio? Es que busca una indemnización. Yo aquí no busco indemnizar. Aquí tengo que dejar una claridad importante para que tomen nota de eso. Nosotros no pretendemos sancionar a la persona. No confundan el proceso de responsabilidad fiscal con un proceso sancionatorio. Sáquense las personas de pronto que tienen una concepción de ese concepto, saquen ese concepto de que es sancionable a que es resarcitorio, que es indemnizatorio. ¿A qué me refiero entonces? Me estoy refiriendo a que el proceso de responsabilidad fiscal sencillamente lo que está buscando es que esa plata que salió vuelva a la entidad pública,
Eso es lo que está buscando básicamente el proceso de responsabilidad fiscal, nada más. El proceso de responsabilidad